Buenos días a todos. ¿Qué tal? Pues estamos en el lunes, día 10 de octubre, y dentro de la semana 28 del tiempo ordinario. Como siempre, vamos primero al Evangelio. El Evangelio de hoy es Lucas 11, 29 al 32. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros, como si él hiciera magia, ¿no? Quería que le creyeran en él por su palabra, como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera, evidentemente. Así se entiende que les diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás. Y luego añade también el ejemplo de la reina de Saba, quejándose de su poca falta de fe, la poca falta de fe de sus contemporáneos. Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro, pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron, mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás y que además ha hecho signos sorprendentes que ya deberían bastar para reconocerle como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. La luz vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y lo mismo la reina de Saba, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere, como pasa en Mateo 12, a la resurrección de Jesús al tercer día, igual que Jonás había estado 3 días en el vientre del pez. Lucas pone a Jonás mismo, a su persona, como signo sin milagros, apoyado solo en la palabra de Dios. En su caso, con éxito. En el de Jesús, con muchas más dificultades. Y eso que los ninivitas eran paganos y los que creían en Jesús, judíos. O mejor dicho, los que no creían en Jesús, judíos. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos, y en los del pueblo elegido no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones, revelaciones, es también insaciable. El signo mejor que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero por otra parte nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hiciera milagros para creer en Él, más milagros. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? Una voz misteriosa, un signo claro, milagro, milagros, apariciones. El sábado afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Nosotros la escuchamos con frecuencia, pero ¿se puede decir que la ponemos en práctica a lo largo del día? Si a Jonás le hicieron caso y a Salomón le vinieron a escuchar desde lejos, ¿no tendrán razones los ninivitas y la reina de Saba para echarnos en cara nuestra falta de fe en el Maestro auténtico, que es Jesús? ¿Se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María, la hermana de Marta, sentada serenamente a los pies de Jesús? ¿O como la otra María, la Madre del Señor, que meditaba estas cosas en su corazón y que adoptó como lema de su vida: hágase en mí según tu palabra? Ahí tenemos para pensar, darle vueltas, para rezar, ¿no? En muchos países de Occidente hay una guerra abierta contra los símbolos religiosos en los lugares públicos. En España tenemos infinidad de casos donde había
una cruz en una plaza o delante de una iglesia y pues se han empeñado en tirarla, en quitarla. Parece que molesta un crucifijo en un aula o en una habitación de hospital. Y es que ciertamente un crucifijo es un potente mensaje que nos habla del amor de Dios, el amor más grande. Jonás consiguió que su mensaje calara en la población de Nínive, que se convirtió al ver la fe de uno que había sorteado la muerte. El que venció a la muerte en la cruz es el gran signo de Dios a la humanidad, aunque a muchos le desagrade, aunque muchos prefieran esconderlo. Jesús muerto en la cruz por amor es el gran mensaje. ¿Quieres un signo, una señal de parte de Dios? Pues mira al crucificado, mira a la cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y ahí está. Ese es el gran signo que nos ha dado el Señor. Cuando el Hijo del Hombre sea elevado sobre la cruz, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así será elevado el Hijo del Hombre, para que todos los que miren a Él tengan vida. Miremos al crucificado. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás de Villanueva y también de San Daniel Comboni. Pues vamos a fijarnos en él. Él es el misionero y fundador de la compañía Hijos del Sagrado Corazón de Jesús, instituto que tomaría posteriormente el nombre de Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús, conocidos popularmente como combonianos, en razón o en honor de su fundador, Daniel Comboni. Hacen falta evangelizadores que tengan el entusiasmo y el celo apostólico del obispo Daniel Comboni, apóstol de Cristo entre los africanos, subrayó San Juan Pablo II en la homilía de la ceremonia de canonización de este gran misionero, celebrada el 5 de octubre del año 2003. Él empleó los recursos de su rica personalidad y de su sólida espiritualidad para dar a conocer a Cristo y hacer que fuera acogido en África, continente que amaba profundamente, añadió el pontífice. San Daniel Comboni nació en Limone sul Garda, en Brescia, en Italia, en 1831, en el seno de una humilde familia de campesinos. Inició sus estudios en Verona, en el Colegio San Carlo, y luego pasó al instituto fundado por el padre Nicolás Maza. Allí estudió filosofía y teología, y allí fue también donde empezó a interesarse por las misiones del África Central. Fue ordenado sacerdote en 1854, y unos años después, lleno del espíritu misionero que suscitó Dios en él, partió rumbo a África. Allí encontró una realidad caracterizada por la pobreza material, la miseria espiritual, con gentes que no conocían a Dios y que al mismo tiempo carecían de las condiciones básicas para vivir dignamente. Comboni, a su regreso a Italia, decide entonces hacer algo para ayudar a aquellos hijos de Dios, por los que al parecer nadie estaba dispuesto a hacer algo. Daniel, como respuesta a tan gran necesidad, empezó a pedir recursos para la misión africana, primero viajando por distintos lugares de Europa y luego incluso pidiendo ayuda entre los obispos asistentes al Concilio Vaticano I, en el que participaba. Daniel Comboni fue el fundador de 2 institutos misioneros, uno de varones y otro de mujeres, los misioneros combonianos y las hermanas combonianas. Posteriormente sería nombrado vicario apostólico de África Central y consagrado obispo en 1877. Al lado de sus hermanos africanos pasó innumerables peripecias y dificultades, como fueron la muerte de algunos misioneros, enfermedades, crueles sequías y el asedio de esclavistas modernos. Monseñor Comboni tuvo que enfrentar incluso acusaciones infundadas. Pese a todo, el obispo se mantuvo fiel a la cruz de Cristo, siempre en pos
de la consolidación de la actividad misionera en el África Central. Murió el 10 de octubre de 1881. Actualmente, los misioneros combonianos trabajan en diversas obras misioneras alrededor del mundo y su presencia en África se mantiene incluso en zonas de conflicto o donde los cristianos son perseguidos. Al mismo tiempo, los hermanos combonianos han calado en el alma y la cultura popular católica a través de sus ágiles publicaciones como Aguiluchos, la revista juvenil e infantil para divulgar las misiones, y Misión Sin Fronteras, revistas con las que han dado a conocer el trabajo misionero en el mundo de hoy. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Daniel Comboni y pedimos muy especialmente por los misioneros que trabajan en el mundo entero y también por aquellos especialmente que son perseguidos a causa de su fe, también los cristianos perseguidos en todo el mundo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.